No me gusta perder. Está bien si lo hago, es decir, aprendo cada vez, así que no lo considero una derrota como tal. Sin embargo, si se puede evitar, tampoco me quejo. Soy muy consciente de lo competitivo que soy, incluso al momento de elegir un juego, siempre busco uno que tenga multijugador, clasificatoria, modos en los que puedas escalar en base a tu habilidad, mejorar, etc. Aunque hay excepciones a esta regla, juegos del tipo Breath of the Wild también son mi debilidad. Pensé que este aspecto de mi personalidad era algo que había adquirido mientras crecía, o la pubertad, o qué sé yo. Pero el otro día mi madre tocó el tema mencionando que siempre fue así, así que naturalmente pedí explicaciones. Siempre fuiste así. Uy, no había cómo decirte nada. Siempre que veías algo que tú no sabías, tú también lo querías hacer. Y te enojabas si no te salía. Y díganle que no podía. Peor, él solito se ponía a hacer. Aunque así aprendías las cosas. No sabía que desde niño me torturaba para aprender por las malas. Un claro ejemplo de esto es cuando armábamos unos pequeños rompecabezas plásticos. Recuerdo que competíamos por ver quién armaba la imagen más rápido, pero supuse que lo hacíamos porque a todos nos gustaba un poco de presión. Por ti fue que empezamos a usar relojes y cronómetros para ver quién armaba más rápido. Vaya, no vi venir eso. Pero sí, suena algo que haría yo. Gracias a esto también me envicié en el LoL. Estoy 100% seguro de que si lo hubiera empezado a jugar solo, me hubiera aburrido en 2 días. Nunca me llamaron la atención los juegos donde no mueves tú al personaje. Por eso tampoco era fan de los shooters, porque solo veías el arma. Pero para desgracia mía, o nuestra, o a lo mejor fue algo bueno, no sé, convencí a Ike de que también lo jugara, ya que me aburría jugando solo. Empezó a jugar y se volvió una competencia. Cuando empezamos a jugar, todos los días salíamos lo más pronto posible de la universidad para ir a casa, subir de nivel y poder jugar clasificatoria, ya que se requería nivel 30 para poder hacerlo. Para que tengan un contexto, yo era nivel 7 cuando él entró al juego, y yo llevaba una semana jugando. Para la segunda semana, yo había subido como 2 niveles, y él ya iba por el 14. ¿Pero qué? Ah no, esto no se quedó así. Y comenzó nuestro descenso hacia la locura. Después pasó lo mismo con Jorge en Overwatch, solo que esta vez el desgraciado no me sacó 7 niveles sino 53, y ahora está pasando de nuevo con Valorant. No, no quiero, no. Bueno, no ya. 6 hojas y media después. Oh, y recuerden que estoy en directo por Twitch streameando estos juegos y otras cosas para que me vean rayar a la bola de mancos con la que me emparejan en Rankeds. O nos ponemos a ver las cosas random que ustedes mandan en el chat, solo no sean muy raros. Los que ya me ven me perturban, necesito gente nueva. En fin, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un rato por Twitch o hasta el próximo video en YouTube. Bye.